Muy buenos días, comenzando acá, arrancando la semana con muchas noticias importantes, desde el Fondo Monetario Internacional, que no anuncia nada, desde lo que está ocurriendo con la concejala electa, Gramajo, que ahora la tenemos a José Baufín, que en unos minutos nos va a explicar de eso. También los vamos a tener a Guillermo Martinelli, que nos va a comentar cómo va a ser esto de la modificación de la Constitución provincial. Y la verdad que muchas cosas que nos quedaron inconclusas y vamos a tratar de resolverlas o tratar de quitar las dudas en este programa. No la tenemos hoy a Fabiana porque tuvo unos problemitas personales, pero espero que pronto se recupere y la tengamos acá con nosotros. En 2 minutitos venimos con José Baufín, que nos va a hablar sobre el tema de Gramajo, que es un tema realmente importante. Club Tercer Tiempo. Te invitamos a formar parte del club. Sumate al Club Tercer Tiempo. Compartiremos entrevistas, información y todo el acontecer del rugby y el hockey salteño. Todos en un mismo club. Con la conducción de José María Eliazarian. Todos los lunes de 22 a 24. Por el aire de TV Canal 2. Toda la actualidad política y social pasa por Del Otro Lado. Análisis, entrevista y opinión. Con la conducción de Daniel Torres. Del Otro Lado, de lunes a viernes a las 12 horas por TV2. Tal como lo dijimos, lo tenemos acá a José Baufín, por tanto lo que prometimos no es deuda. José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. José, tenemos un tema que realmente nos preocupa a nosotros, que la ex jueza de faltas aparezca en un video conduciendo en un cierto estado de alcoholismo, si se quiere decir. ¿Cómo repercute esto dentro del Consejo? Porque entendemos que salió concejala electa también. Sí, todos los salteños estamos con la posibilidad de poder generar una inconducta, en este caso una inconducta grave. Bueno, cuando a un salteño le pasa esto, tiene una multa claramente establecida en nuestro Código de Tránsito, una multa en pesos y además tiene el retiro del carnet. Pero cuando esta inconducta grave, porque es grave,
sabemos perfectamente que conducir no correctamente, como está establecido en las normas, está doble comando, Claro. Dos personas conduciendo el mismo auto, puede generar una actividad, más aún en estado evidente o pareciera que estaba en estado de ebriedad el conjunto de los que estaban dentro del vehículo. Sabemos que es una conducta grave, gravísima, por eso es una de la más grave dentro de nuestro Código de Tránsito. Cuando la genera una persona que tiene responsabilidades públicas, esto se potencia enormemente. Esto Claro. es lo mismo que agravado, cuando es un asesinato agravado por el vínculo. Bueno, Claro. esta es una conducta grave, agravada por su condición, Por su condición de funcionario público. persona pública. Pero aparte también dicen que había un menor dentro del habitáculo. Claro, yo eso no lo puedo constatar, pero a mí lo que me interesa es la conducta de ella. Claro. Esto agravaría aún más sin duda la situación, uno no lo puede constatar, pero que esta inconducta fue reconocida por ella, porque ella dijo que tenía que pedir perdón a su familia, a los salteños. Reconoció esa inconducta grave. Aquí hay que separar bien los temas. Lo primero, también se agrava esta inconducta grave por el antecedente de ella, o no, capaz que en ese momento era, uno no sabe si eso claramente al momento de generar esta inconducta era jueza de falta, pero supongamos que no haya sido, bueno, era jueza de falta. Claro. ¿Sí? Eso agrava aún más la situación. Pero también el hecho de haber sido concejal electa, yo tengo que decirlo con claridad, uno no asume y no ejerce su condición de concejal en forma aislada. Uno se incorpora a un cuerpo legislativo. Esto ocurre en todos los órganos legislativos. Un diputado, un senador, un concejal no ejercen en forma aislada. Se incorporan a un cuerpo que tiene reglamento y que trabaja en conjunto. Entonces, si permitimos la incorporación o la integración de una concejal que ha generado semejante inconducta, evidentemente deslegitima al cuerpo, porque toda norma que vote el cuerpo, digamos, o el órgano legislativo, de aplicación obligatoria para todos los salteños, va a decir, pero ¿cómo, qué ejemplo da este cuerpo o los integrantes de este cuerpo que la violan? Claro. Pero hay un artículo en nuestra Carta Municipal que es clarísimo y que aplica para esta situación. Es el artículo 13 de la Carta Municipal que habla de incompatibilidades sobrevinientes. Claro. Y lo dice claramente, cuando se generara una incompatibilidad sobreviniente después de su elección, el concejal debe renunciar dentro de los 5 días. Si así no lo hiciera, la Comisión de Disciplina y Juicio Político puede evaluar su inconducta hasta su expulsión y darle una pena hasta su expulsión. Esto es claramente lo que ha ocurrido. Claro. Se conoce esa inconducta grave después de su elección. Y eso genera, esa inconducta que uno ve genera una incompatibilidad. No puede asumir o legislar a alguien que en forma descarada violó una norma de tránsito. Hay un desvalor moral importante. Exacto. Aparte de eso, fue, digamos, Vox Populi en toda la Argentina, no solamente en Salta, ¿no? Sí, se agranda por eso, pero aún no hubiera tenido repercusión en toda la Argentina. Esto es algo que teníamos que tratarlo. Eso no agrava la situación. Eso hace que sea más conocida y que todo el mundo esté pendiente del tema, pero no agrava la situación. La gravedad la genera ella misma cuando produce esta inconducta grave, cuando se conoce después de la elección. Yo hago la siguiente reflexión. Si este video se hubiera conocido antes de la elección, ¿quién la hubiera postulado en una lista? Ningún partido. ¿Quién la hubiera votado? Nadie. Por eso es que es tan sano y este artículo está en nuestra Carta Municipal. Claro. Porque es una incompatibilidad que se genera al conocerse la inconducta. Claro. No al momento de producirse la inconducta, al momento de conocerse la inconducta. Subsana al después, digamos, de las elecciones. Exactamente. Y lo dice claramente, después de la elección del concejal. Por lo tanto, acá claramente se debe aplicar el artículo 13 de nuestra Carta Municipal y producir la expulsión del cuerpo. Yo, la verdad que preferiría toda la vida, y creo que es lo más correcto, que la concejal electa Soledad Gramajo, en un acto de reflexión, luego con más tranquilidad, pudiera evaluar, entender que no es que va a funcionar
como individualmente como concejal, no, se incorpora un cuerpo y quien queda dañado es el cuerpo de concejal, claro. Es el Consejo Deliberante que va a estar totalmente deslegitimado. Cuando ella vea esa situación, va a entender que el mejor camino es la renuncia antes de la asunción el próximo viernes. Ahora yo digo, una mujer de, ¿cuántos años tendrá? ¿40? No lo sé exactamente. 30 en esa actitud, montada arriba de un muchacho, con ese grado de fiesta, de alcohol que había, con su responsabilidad como jueza de falta, realmente deja mucho que desear. Y digo esto porque va a ser concejal, o sea, asume como concejal. Realmente no podría asumir. Bueno, esto yo quiero explicarlo. Todos los cuerpos legislativos, tanto en nuestra provincia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, como en Nación, senadores y diputados, tienen una comisión que se llama de títulos y peticiones. Generalmente cambia un poco el nombre en cada situación. Pero esa comisión, integrada por diputados, legisladores que mantienen su mandato, porque ahí hay renovación por mitades, o sea, siempre hay la mitad que está ingresando y la mitad que está todavía y que tiene mandato. Esa comisión, integrada por esos legisladores que tienen mandato, revisan los títulos de las personas que ingresan. Y en este caso podrían no recibirla, ni siquiera que jure. Claro, pero en este caso, supuesto. en el Consejo Deliberante, no existe esa comisión, porque la renovación es por el total de los legisladores. Nosotros, les recuerdo, se renuevan todos los legisladores, los 21 entran y salen. Por lo tanto, al momento de asumir, previo a asumir, no hay legisladores que tengan mandato vigente. Claro. Por lo tanto, no pueden funcionar una comisión de revisión de títulos. Por eso es que puede jurar, por esta situación particular, esta realidad legislativa que tenemos, puede jurar, pero inmediatamente la comisión de disciplina puede actuar. En este caso. En otro órgano legislativo, generalmente actúa antes y seguramente no ingresaría al cuerpo. No ingresaría, claro. Y aparte de eso se complementa el artículo de la Carta Claro, Orgánica exactamente. En ese caso, al revisar el título, si tuviéramos esa comisión, diría, es de aplicación al artículo 13, se vota y seguramente no ingresaría. No ingresaría, claro. Pero esa revisión previa nosotros no la tenemos porque no tenemos esa comisión de revisión de títulos debido a que se renueva la totalidad de los concejales y no habría concejales con mandato para que revisen los títulos de los ingresantes. Claro. José, ¿a qué partido pertenece la...? Ella fue electa en el Frente de Juntos Unidos por Salta, perdón. Unidos por Salta. Unidos por Salta. Saincista. Sí, es el oficialismo municipal y en su alianza política con el gobierno de la provincia. Unidos por Salta es la unión de esa alianza política que tiene la intendenta Bettina Romero con el gobernador Gustavo Sáenz. Hay un binomio ahí. ¿Y qué se pudo escuchar por afuera o más o menos por los colegas? ¿Qué piensan hacer? Bueno, yo no quiero, siempre trato de dar o hablar sobre datos concretos de la realidad. El único bloque que se ha expresado claramente en este aspecto ha sido nuestro bloque de Juntos por el Cambio Más, integrado por el PRO y por Ahora Patria. Los 5 concejales que hemos sido electos, estamos terminando de redactar el escrito que vamos a presentar previamente para que, una vez constituida la Comisión de Disciplina y Juicio Político el próximo día viernes, el presidente que resulte electo cite inmediatamente a esa comisión para revisar la conducta de la concejal electa, bueno, hoy concejal electa, en ese momento ya concejal, y se proceda a la aplicación del artículo 13. Correcto. Cambiando de tema, dejando de lado lo de Gramajo, que ya está más que conversado, ¿cómo te ves vos como concejal? ¿Qué proyectos tenés? Bueno, nosotros, la verdad que con muchas ganas, acabamos de difundir en el día de ayer nuestro informe de gestión durante de toda la labor legislativa que hemos desarrollado en los últimos 2 años, en este primer mandato como concejal de la ciudad. A ese informe, sin duda, o a esa producción legislativa, o esa labor legislativa, la vamos a multiplicar, sin duda, porque vamos a iniciar este nuevo periodo robustecidos por el apoyo de los salteños que nos han dado, nos han votado mayoritariamente, hemos sido de la lista de concejales más votada de Capital, nuestro bloque de 5 concejales, sin duda que va a redoblar todo su esfuerzo. Es un bloque de concejales joven,
yo estoy muy orgulloso de él. Lidero un grupo de concejales muy jóvenes que tienen un compromiso enorme y una formación muy buena para llevar adelante la tarea legislativa. Sin duda que con mucha esperanza y con el objetivo claro, con esos dos ejes que buscamos siempre, de mejorar la calidad de las instituciones de la Municipalidad de Salta, porque mejorando la calidad institucional vamos a mejorar la transparencia, vamos a mejorar el control, vamos a mejorar o optimizar todos los recursos que pagan los salteños, que sean cada vez más eficientes su gasto en obra pública, minimizando los gastos que no tengan que ver con darle servicio a los vecinos. Sin duda que vamos a poner mucho esfuerzo en eso. Y luego en un eje, el segundo eje, que tiene que ver con una ciudad mucho más moderna y mucho más inclusiva. Nosotros tenemos una legislación pesada, vieja, que requiere ser revisada, que requiere ser modernizada, para que podamos tener la posibilidad de tener una ciudad mucho más moderna y mucho más inclusiva, que eso es lo que nos interesa, y que sea una ciudad que se aboque definitivamente a dar servicios, pero también a generar trabajo, que es lo que demandan los salteños. Por supuesto. Hablaste de inclusivo y hay algo que por ahí llegamos a un fin de año con una grieta cada vez más grande, con diferencias cada vez más grandes. ¿Pensás que con los otros bloques, con los demás concejales de diferentes partidos, se puede llegar a charlar bien? Yo creo que sí, yo siempre tengo la esperanza que en democracia el diálogo es la herramienta fundamental para poder trabajar en función de las necesidades de la gente. A nivel municipal no existe esta posibilidad de discutir o desde un punto de vista de la grieta que uno sabe o conoce a nivel nacional, digamos. Claro. Aquí de lo que se discute es, bueno, de qué manera vamos a tener mayor conectividad. Esto no está dentro de una grieta ideológica. De qué manera vamos a optimizar un presupuesto. Esto tampoco está dentro de una grieta ideológica. Yo creo que a nivel municipal se puede trabajar aunando todos los esfuerzos, todas las iniciativas, trabajando con profundidad en la legislación, en los temas. Yo creo que, y tengo la esperanza, que podamos mejorar aún más la gestión de este consejo que está terminando. Estoy seguro que va a ser así. Así que bueno, iniciamos el trabajo con mucha esperanza, ¿no? Ojalá y que tengamos armonía política, que es lo que estamos necesitando. Exactamente. José Bofill, muchas gracias por su tiempo y por aclarar un poquito las cuestiones estas que nos preocupan a todos. Con gusto, agradecido yo por haberme invitado al programa. Perfecto. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y volvemos con el doctor Guillermo Martinelli, que nos va a hablar sobre cómo convencional constituyente. Bueno. Para el dolor hice la canción que me pedías cuando te dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos y si el destino Lo prometido no es deuda, lo tenemos acá al doctor Guillermo Martinelli. Doctor, ¿cómo le va? Por el gusto, doctor, de estar acá. Realmente es un lujo poder venir al programa, que es el primero de la mañana. Por supuesto, y arrancando la semana, el Y primero de la semana. Es así. así, la verdad que para mí es un orgullo poder ilustrar a la gente por medio suyo, que usted sabe mucho de esto. Sabemos que está como convencional constituyente electo, ya está en funciones. ¿Cómo va eso, doctor? Bueno, la convención ha tenido varios pasos en el transcurso de su instalación hasta el día de la fecha. Primero ha sido la elaboración de un reglamento para que pudiéramos realmente manejarnos sin improvisaciones y sin sorpresas. Y ese reglamento se consiguió en poco tiempo a través de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, precisamente, que lo hicimos y después lo mandamos al plenario y el plenario lo aprobó por unanimidad. Luego de eso tuvimos el escalón de las entrevistas que nos ilustraron distintos actores de la sociedad civil, tanto provinciales como nacionales. Es decir, gente que de reconocida solvencia en la materia habló sobre la reforma constitucional en lo que debiera ser a criterios de ellos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también en el ámbito municipal. Después de eso, ahora estamos ya con la presentación de los distintos proyectos que han hecho los distintos bloques, o convencionales, individualmente también lo pueden hacer, para que sean discutidos en las distintas comisiones que existen en la convención. Hay comisiones que son, vale la pena repetirlo,
del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del régimen municipal y de los organismos de control. Entonces son 5 comisiones que van a trabajar para llegar a un acuerdo, seguramente, como es la pretensión mía por lo menos, de llegar a un acuerdo sobre un dictamen, y luego de eso pasa al otro escalón, que son que se remiten de las comisiones estas que he nombrado a la comisión redactora, que es la final, donde termina realmente la composición de las propuestas de la convención al plenario, que puede ser por mayoría y minoría los dictámenes. Correcto. Bueno, esto es en síntesis cuál es el procedimiento y en qué estado estamos. Estamos ahora en el estado de la discusión de los distintos proyectos presentados. Y ahí está la sorpresa. Perfecto. Una consulta, porque por ahí yo me perdí en la parte. Una vez que terminan el proceso final, cuando empiecen a ver las modificaciones, no se pueden extender más allá del 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de Es decir, la Constitución tiene que estar sancionada y promulgada el 20 de diciembre. ¿Qué partes de la Constitución provincial van a modificar? En principio, los mandatos. Correcto. Los mandatos del gobernador y vicegobernador, diputados y senadores, concejales, Corte de Justicia. Bien. Y órganos de control. Que no es un dato menor, la ¿no? auditoría. Claro, la auditoría, que poco se sabe hasta el momento, Así porque es. la verdad que Sí. mucho no. No es un dato menor esto, y cómo más o menos están planificando los mandatos. En base a Bueno, eso. yo decía, doctor, antes de esta situación, antes de esta pregunta, perdón, de que hemos tenido alguna sorpresa. Todos hemos escuchado que la propuesta del Ejecutivo cuando remite el proyecto de reforma de la Constitución al Senado era porque queremos que la política se reduzca a los mandatos. Es la Claro. primera vez que dijo el gobernador Sáenz, la política va a reducir sus propios mandatos. Bueno, ahora vemos la presentación de los proyectos oficialistas, y los proyectos oficialistas no reducen, aumentan. Ah, Esa sorpresa suya, ¿verdad doctor, la hemos tenido nosotros también. pero... ¿Por qué? ¿Y por qué aumenta? Yo le voy a decir por qué aumenta. En primer lugar, dice que el gobernador y vicegobernador pueden durar 2 periodos continuos. Sí. Es decir, que puede durar un periodo, después 4 años, otro periodo de 4 años, continuo. Luego de ese periodo, del último de esos, hay un interregno y después puede volver otra vez 8 años. Y así hasta el infinito. Pero yo decía que tampoco se acorta, porque nosotros hemos propuesto una cláusula transitoria. La cláusula transitoria dice que el mandato que está cursando el actual gobernador y vicegobernador ahora se debe considerar como primer mandato. Claro, es lo Sí, natural. es lo Usted, natural, doctor, claro. lo dice con toda espontaneidad, porque no hay que lucubrar demasiado, de que este es el primer mandato. Bueno, no quiere la cláusula transitoria. Entonces significa que va a tener este primer mandato y después 2 mandatos Dos más. mandatos más, Es decir, 12 haciendo años. 12 años, claro. Exactamente igual que lo que tiene en este momento el artículo 140. Incumpliendo en absoluto lo que había propuesto. Bueno, yo no digo de que sea el gobernador el que incumple. Yo digo que son los proyectos presentados por el oficialismo. Claro. A mí me cuesta creer que el gobernador haya dicho una cosa y ahora sostenga otra él. Pero sus acólitos, los oficialistas, están presentando eso. La verdad objetiva es la que le estoy diciendo. ¿Quiénes están en ese Y bueno, grupo? está, para decir nombres que son conocidos, la doctora Caletti, ahora diputada nacional, Nacional electa. Ujú. el doctor Soto,
el ingeniero Villada, bueno, son las figuras prominentes claro, que ustedes pueden haber visto en varias, y un montón de legisladores. Son 38. Bueno, tal vez habrán equivocado sin querer. Bueno, ojalá Esperemos sea así, doctor. que sea así, ¿no? Ojalá sea así, porque si no realmente sería de vuelta una defraudación para la gente. Correcto. Y una defraudación para el nuevo planteo político institucional de la provincia. Es muy importante que realmente haya un planteo diferente, porque fíjese que con este criterio se continúa en el personalismo, se continúa en que hay algún candidato que es providencial, que es el gobernador de turno providencial, y no debe ser así. Tenemos que terminar con el personalismo y enfocarnos en ¿qué? En que los programas son la elaboración de los partidos políticos, y como resultado de los partidos políticos, la ciudadanía conoce cuáles son las propuestas partidarias, y el partido elegirá quién es el que mejor puede llevar a cabo precisamente la plataforma establecida con el partido. Por supuesto. Claro. Eso es lo que queremos realmente. Lo que queremos es terminar con el personalismo con figuras que son las salvadoras de la provincia. Y no hay figura salvadora de la provincia. No. Es toda una falacia eso, es toda una falacia. Entonces, si seguimos en esto que acabo de señalar yo, que el oficialismo está planteando, pues vamos a estar igual o peor que antes. Igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque hay una nueva defraudación ideológica de la provincia de Salta, a los electores. Absolutamente. Porque yo me imagino que cuando los electores pusieron el voto en el oficialismo, es en función sobre todo de la palabra del gobernador. Claro. Y que ahora se diga otra cosa. Bueno, esto realmente es grave. Pero también es grave, por ejemplo, que en órganos de control no se establezca el alejamiento absoluto de los auditores generales de la provincia del poder político al que tienen que controlar. Claro. Va a seguir funcionando aquella ecuación que establece: los auditores generales de la provincia son nombrados por quienes van a ser controlados. Y entonces es como que el reo, el que ha cometido un crimen, un robo, lo que fuera, elija: no, a mí me gustaría que me juzgue fulanito de tal, Claro, que es una eso. persona que yo considero que es fantástica. Claro, va a poner un amigo para que lo juzgue, Obvio, y va a salir lógico. absuelto. Pasa por Bueno, ahí. esto, mutanti mutandi, no se puede permitir que el controlado elija quién va a ser su controlador. Tiene que ser la sociedad civil a través de un consejo. Tiene que ser de otra forma. Ya existen antecedentes, no solamente nacionales, sino internacionales, sobre que los organismos de control tienen que estar absolutamente alejados de la actividad del controlado. Bueno, esto es lo que nosotros planteamos, que sea un cuerpo de la sociedad civil que pueda realmente calificar por antecedentes y pruebas de oposición quiénes pueden ser los mejores técnicos para controlar el resultado de la hacienda pública. Por supuesto. Nada más que eso. Claro, sí, es cierto. Si hay algo que es afuera de la política, tiene que ser justamente la auditoría, porque es un organismo absolutamente técnico. Totalmente. Absolutamente técnico. Totalmente. Otro Bueno. tema que nos preocupa, y acá ya nos ponemos el saco de colega, de abogados, y me preocupa porque tanto los jueces de la Corte como los fiscales del Ministerio Público Fiscal y demás son elegidos por el Ejecutivo. Entonces, siempre que la investigación hay que hacer contra una persona privada, la investigación avanza impresionantemente. Estoy orgulloso de cómo avanza y lo rápido que se mueve. Pero cuando hay que ir contra la persona pública, contra el Estado, contra el Ejecutivo y demás, se toman un letargo importantísimo. ¿Eso va a cambiar? ¿Cómo van a ser los mandatos y demás? Bueno, ese es el interés nuestro. Realmente el interés nuestro es que eso cambie, de que no sea precisamente
lo que usted con acierto está diciendo. Realmente lo que usted sabe, lo sabe la ciudadanía en general. Bueno, ¿qué es lo que nosotros del Frente de Todos planteamos? De que lo que tiene que hacerse es también una selección por un consejo. Fíjese que yo le decía que uno de los escalones que hemos transitado ya es las distintas posturas que han expresado gente que conoce sobre el tema, sobre la materia, y uno de ellos, por ejemplo, ha sido el doctor Abel Cornejo, quien hoy es ministro del gobierno provincial. Y él decía, en coincidencia con lo que nosotros decimos, de que debe de asesorarlo un consejo ajeno precisamente al poder político. Consejo conformado por miembros del Colegio de Abogados, con miembros del Colegio de Magistrados, de las universidades, de las organizaciones civiles, es decir, que realmente sea ajeno a lo que en este momento existe, que es la designación única del gobernador. Claro, la elección del gobernador, nada más que la elección del gobernador. Bueno, entonces, y la aprobación del Senado. Entonces lo que se plantea es lo siguiente, que lo haga un consejo, que el consejo lo lleve no solo al Senado, sino a la Asamblea Legislativa, donde está representado un abanico mucho más amplio de la cultura política legislativa, porque van a ser 83 asambleístas los que pueden, con el 2/3 de los presentes, establecer quién va a ser el juez de la Corte, si le van a dar o no el acuerdo al juez de la Corte. Entonces, me parece que estamos enfocados en lo que realmente usted señala, doctor, que sean independientes, que sean absolutamente independientes. ¿Cuánto falta la independencia en la justicia, no? Bueno, yo creo de que hay que bregar para que sea. Yo no puedo decir que todos los jueces no son independientes, no, porque supuesto. Hay jueces que son excelentes, muy valiosos, pero hay otros que calculan. Bueno, pero además hay algunos que están de alguna manera sugestionados en estas cosas cuando habla de que tengo que renovar, porque si no renuevo, ¿qué voy a hacer después? Bueno, lo mismo que cualquiera. Claro. Cuando uno es legislador y deja de ser legislador, agarra de vuelta a la calle. Claro. Cuando uno es gobernador y deja de ser gobernador, agarra de vuelta a la calle. Pero como todo trabajador, deja de trabajar en una empresa y agarra de vuelta a la calle y busca otro trabajo. Claro. ¿Por qué tenemos que buscar una situación específica de solución de un problema individual del candidato? De ninguna manera. El candidato es libre de presentarse o no a un cargo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que los cargos de jueces, nosotros decimos que tienen que ser de 8 años, jueces de la Corte. Claro. Hay otros que plantean 10 y hay algunos que han llegado a plantear del oficialismo 15 años. 15 años es más de lo que están todos realmente en este momento. Es decir, no acortamos nada, seguimos y además en la misma nominación que es la que de la actualidad. Entonces, no mejoramos con ese criterio absolutamente nada. Yo creo que el criterio fundamental es acortar seriamente los mandatos de los jueces y buscar un consejo asesor. Ese consejo asesor que lo dijo alguien que estaba involucrado seriamente en esto de la justicia, como era Abel Cornejo, que fue juez de la Corte, que fue procurador general de la provincia y que hoy es ministro de Justicia. Es decir, alguien que sabe el valor que tiene. Y sabe mucho. Que sabe el valor que tiene un consejo y sabe lo importante que es despegarlo del nombramiento como es hasta este momento. Así que, bueno, en esa estamos. Y la verdad que no es un dato menor el tema de la reforma constitucional. La reforma constitucional de Salta es algo para mí histórico. Los que hemos estudiado Derecho sabemos que es una constitución originaria, ¿sí? Inclusive en 1853 fue la primer constitución junto a las de otras, sin contar Buenos Aires, que han delegado ciertos poderes a la Constitución Nacional. Efectivamente. Pero digamos, está bien redactada, linda, moderna. Bueno, y ahora esta modernidad que le van a dar tiene que ser acorde a los tiempos que corren. Sabemos que los jueces que hoy están en la Corte, por ejemplo, no son los mismos que estaban antes. Antes habían menos casos,
menos habitantes, hoy hay más casos, más habitantes, por tanto consideramos que tiene que haber un cambio, digamos, como para sentirse un poquito, o entrar más fresco, porque ante tantos doctor. casos apabulladores... Así es, efectivamente. Pero también queremos dejar señalado, y es importante decirlo, que hoy el número es de 9 miembros en la Corte. Amplísima es la Corte de Salta. Sí, sí, sí. Fíjense que la Nación son 5. 5 en la Nación, Que la Nación, que es la Corte claro. Suprema. Esto es una Corte, un tribunal provincial. Extendida. Provincial. Son 9. Cada vez que un gobernador de este último tiempo se cambia, se va nombrando 2. En la Corte de Romero habían 5, en la Corte de Urtubey 7 y en la Corte de Sáenz 9. Nosotros creemos de que la Corte tiene que estar el número establecido en la propia Constitución. Y creemos que no puede ser más de 7, tiene que ser número impar, podrá ser 5 o 7. Claro, sí, sí, sí. Pero no más de eso, no más de eso. Bueno, porque también debo señalar de que hay una deuda del Estado que la propia Constitución ha creado, que son las cámaras de apelaciones en lo contencioso administrativo. Claro. Y le ha dicho, y eso está en la cláusula transitoria desde el año 86 en adelante, fíjense. En el 98 se registra de vuelta. Y se dijo de que mientras no se creen las cámaras de apelación en lo contencioso administrativo, iba a actuar la Corte como tal. Bueno, pero también la Corte actuaba como instancia revisora en materia penal. Pero ahora hay tribunales de impugnación. Claro. Es decir, con los tribunales de impugnación en materia penal, que viene a ser lo mismo que lo tiene la Nación, que se llama de otra forma, pero que termina ahí en la materia penal y extraordinariamente va, bueno, y habiendo, si alguna vez dentro de poco tiempo se creara estos tribunales, sería un tribunal, digo, los tribunales contenciosos administrativos, la Corte pasaría a ser únicamente un tribunal de inconstitucionalidad. ¿Y por qué vamos a tener 9? ¿Por qué vamos a tener 9 personas para eso? No, tendría que tener otra característica. Creemos que lo debe decir la propia Constitución, el número de integrantes de la Corte de Justicia de Salta, y no dejarlo como está hoy al arbitrio de una ley, porque esa ley, como le acabo de señalar, se ha mutado de 5 a 7 y de 7 a 9. Qué fácil cambiar. En cambio, como bien señalaba al comienzo, esto va a ser una Constitución que va a durar muchísimos años y va a ser difícil cambiar que diga la Constitución 5 o 7 miembros y que se haga una reforma constitucional para eso. Claro, es difícil. Por supuesto, claro. Por supuesto. En este momento tenemos 2 contenciosos administrativos, ¿no? Juzgado en primera instancia. Juzgado en primera instancia. Pero no la Cámara de Apelaciones. Pero no tenemos la Cámara de Apelación, claro, que es herramienta esencial para la segunda instancia, para revisarlo. Exacto. Y a eso entonces se hace cargo la Corte. Claro. ¿Qué es lo que usted inteligentemente señalaba, doctor? Que entonces también, no solamente en materia penal, sino en materia administrativa, los fallos contra el Estado también son complicados. Son complicados, porque claro. lo termina manejando la Corte de Justicia. Y no debiera ser así. Debiera ser que el Tribunal Contencioso Administrativo esté en funcionamiento. Bueno, algunos le dicen ministros de la Corte, yo le digo los elegidos por el Ejecutivo, porque me parece que es así. Yo he metido 2 amparos en marzo. Amparos contra el Estado. Sí. Usted sabe cómo funciona el amparo. El amparo es expedito, rápido. Sí, claro. El amparo que metimos en el Juzgado Federal, que es contra una obra social, salió en 7 días. Sin embargo, el amparo que se hace contra el Estado, por quienes tienen que juzgar, que son los elegidos del Ejecutivo, lo hemos presentado en marzo. Y hasta la fecha no hay justicia. No puedo creer. No hay justicia. No puedo creer. Realmente. Y justamente yo lo presenté en la Corte para que no haya una instancia más que puedan apelar, ¿no? Entonces tenemos que esperar el voto de cada miembro, de cada ministro. En primer lugar, para aceptar la competencia. Claro. Y la integración del tribunal. Siendo que, bueno,
cuando Abel Cornejo estaba como... Fue de corte. No, procurador. de procurador, nos dio unos dictámenes excelentes, considerando que valía la pena, digamos, el amparo de inconstitucionalidad, ya sea por parte de las normas del COE y la otra parte por el IBE, porque afecta directamente al artículo 10 de la Constitución provincial, ¿no? Que es defender la vida del niño a través al principio de la concepción, digamos. Pero hemos tenido un atraso de justicia increíble, y cuando la justicia es lerda deja de ser justicia. Efectivamente, independiente de cuál sea el resultado, creo que la Corte es muy importante que se expida, y sobre todo una cuestión tan delicada como es lo del IBE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, la postura del amparo, por lo que veo, es una postura en contra del IBE, ¿no es cierto? Es en contra del IBE, pero netamente, y está bueno que haga esa acotación, porque mi postura es técnicamente constitucional. Si la Constitución prohíbe, no puede venir una ley a cambiarlo. Hay que cambiar la Constitución para aplicar la ley. Esa es mi postura, ¿no? Claro, por eso no, dejo sí, al arbitrio de los... Es para tener un programa entero. Es para tener un programa entero, doctor, sobre este tema, porque efectivamente las posturas de ambos tienen mucha solvencia. Claro. Entonces la postura a favor y la postura en contra tienen mucho fundamento. Mucho fundamento. Sí, tanto local como internacional. O sea, es para un programa entero, y bueno, pero a mí me parece que independiente de la posición que cada uno tengamos, el Estado tiene que tener una respuesta del Poder Judicial respecto de lo que se ha planteado. Por supuesto. Me parece que es importante, Así Así ha tenido respuesta el Estado a través de lo que la Corte dijo, por ejemplo, en materia de educación religiosa en los colegios, en favor acá la Corte local y en contra de la Corte Nacional. Y bueno, pero así es el régimen nacional, así es la historia. Así es la historia. Entonces, bueno, pero es importante que haya pronunciamientos, no ocultamientos de las posturas. Tal cual. Lo que pasa es que a veces, como siempre dije, por eso defiendo tanto la Constitución, tanto provincial como la nacional, que fueron escritas por gente que ha dejado la vida, que ha sangrado por esta provincia, que ha sangrado por este país. Sin embargo, las leyes son hechas por políticas de turno, muchas con acento ideológico y otras no tanto. Por eso por ahí, cuando una ley afecta normas constitucionales, quienes estudiamos el derecho tratamos de defender lo máximo que se pueda la Constitución. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Defender la Constitución y no violar la Constitución. Así tiene que ser. Así es. Doctor Guillermo, la verdad que un placer poder tenerlos, que nos ilumine con este tema y que la gente pueda escuchar y entender de qué se trata todo esto del cambio de la Constitución provincial. Y yo agradecido por este espacio que me brinda, que es en favor de la comunidad, nada más que en favor de la comunidad, para que la comunidad se entere que esto, cómo está funcionando y qué son los proyectos y cuál debería ser el objetivo de la Convención Constituyente. Muchas gracias, doctor, muy amable. Por favor, muy amable. Y bueno, así terminamos hoy el programa. Nos faltó Fabiana que venga con su picardía, con su insistencia en preguntas y demás, pero bueno, las vamos a tener seguramente el próximo lunes. Le agradecemos a todos y espero que les haya gustado muchísimo este programa, que la verdad que fue muy, muy brillante, con dos personalidades importantes en la provincia de Salta. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Los vecinos de la ciudad de Salta tienen a su disposición en el Consejo Deliberante los servicios que brindan las oficinas de atención al vecino, asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género, centro comunitario de mediación y asistencia a víctimas de siniestros viales. Para más información ingresa a www.cdsalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo.
Gestionamos y ejecutamos obras para mejorar la conectividad vial en Salta. Circunvalación Noroeste.